Bueno, se lo hemos estado contando en directo y también las repercusiones durante la jornada a propósito de este abrupto término que tuvo la reunión del presidente Gabriel Boric con el presidente electo José Antonio Kast, llevada a cabo en el Palacio de la Moneda y que apenas se extendió por 22 minutos. El actual mandatario, en un punto de prensa, aseguró que en la cita Kast le exigió retractarse de sus dichos de ayer en una entrevista con Mega Noticias, en los que manifestó que ya había informado de la situación del cable chino al presidente electo. Frente a ello, el presidente Boric se negó, manteniendo su versión, agregando que informó del proyecto del cable chino el pasado 18 de febrero. Acto seguido, Kast y sus futuros ministros abandonaron la moneda sin formular declaraciones. Día miércoles 18 de febrero. Llamé al presidente electo José Antonio Kast para señalarle que tenía diversos temas que conversar con él. La situación del cable chino, puesto que ante una tramitación normal de una solicitud de concesión, habíamos recibido amenazas por parte de Estados Unidos. Posteriormente, el día viernes 20 de febrero, de manera intempestiva, nos enteramos de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a 3 funcionarios de nuestro gobierno. Ese mismo día, estando en Rapa Nui, en actividades de trabajo en la isla, traté de comunicarme insistentemente con el presidente electo José Antonio Kast. Desgraciadamente, eso no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible. Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes. Y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran. De mentiras, de falta de información, yo les digo todo eso es falso. Acá están nuestros ministros, acá estoy yo, y a los chilenos y chilenas les doy mi palabra, que en todo momento por parte de nuestra administración ha existido plena disposición y seguirá existiendo hasta el 11 de marzo de que el traspaso sea absolutamente transparente e impecable. Había un muy buen ánimo al comienzo. Y después, cuando se fueron, ¿qué pasó? ¿Les sorprendió esta actitud? Claro que nos sorprendió y mucho. ¿Cómo cree que queda la relación? Lo lamentamos. ¿Cómo cree que queda la relación? Seguimos disponibles para entregar toda la información necesaria. Gracias. Bueno, en la otra cara de la moneda, si usted quiere al otro lado de la vereda, el presidente electo José Antonio Kast reconoció que el presidente Boric lo llamó el pasado 18 de febrero y que en la conversación el mandatario le enunció varios temas, entre ellos el del cable submarino chino. El futuro mandatario además dijo que hoy en la moneda le pidió al jefe de Estado aclarar las declaraciones realizadas desde Juan Fernández y anunció el término del traspaso de mando, asegurando que no confían en la información entregada. Y tampoco en la conversación que tenemos con el presidente se detalla la situación previa ocurrida de este decreto que se firma y en el intertanto se producen todos estos desaciertos o faltas de comunicación y ustedes han ido viendo cómo hay una versión distinta de si esto estaba avanzado, si estaba en la etapa inicial. El presidente sí me señala en estos temas, en los que yo le menciono, que él tiene que tomar una decisión. En este tema de hoy, él podría dar inicio, firmar o no firmar algún decreto que inicie el tema de las concesiones. Mi respuesta fue, presidente, usted está a pocos días de dejar el cargo. Creo que no corresponde que usted siga avanzando en políticas públicas que puedan dejar en una situación compleja al país. Mire, puede ser, pero no tengo la claridad y si fue un día u otro, estaba claro que la llamada debe haber sido para concordar la reunión que comenzó hoy día y terminó rápidamente. Y en base a todo esto, más el corolario de la reunión de hoy día, donde yo en la reunión privada inicial le solicito al presidente una aclaración de sus dichos para que no quede duda de lo que se conversó en ese día 18 de febrero, es que le ponemos
término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que se nos está entregando. Bueno, y esta discusión ha continuado porque luego de estas declaraciones de José Antonio Kast y su decisión de poner fin al proceso de traspaso, lo que acaba de escuchar, el presidente Boric retrucó a través de su cuenta en X, Twitter, dijo textualmente: lamento profundamente que el presidente electo José Antonio Kast haya tomado la decisión de empañar la sana y orgullosa tradición republicana de realizar un traspaso de mando que ponga en el centro de la continuidad del Estado y el bienestar de las chilenas y los chilenos. Más adelante sostuvo que Chile merece que sus autoridades estén a la altura de lo que se les encomienda. Por eso reitero mi disposición y de todo mi gobierno de continuar las conversaciones acordadas con traspaso con temas tan importantes como políticas de infancia, Hacienda, Comisión de Paz y Entendimiento, Migración y todo lo que sea necesario. Finalmente expresó: avancemos juntos por Chile y demos rápidamente por superado este ingrato episodio que no le hace bien a nuestro país ni a su gente. Nuestra mano está tendida, puntualizó el mandatario. Ya, profundizamos, por supuesto, en este impasse entre el gobierno en ejercicio y el gobierno entrante, esta reunión que se extiende por apenas 22 minutos. Usted ya ha escuchado cuáles son las versiones completamente contrapuestas a propósito de qué es lo que gatilla aquello. Estamos junto al diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, a quien saludamos y le damos la bienvenida al Canal 24. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Iván. Bien, ¿y ustedes? Bien sorprendido, para ser honesto, porque la verdad es que da la impresión de que un conflicto que tiene que ver con temas más bien de percepción, no de los hechos mismos, ha escalado de una manera bien inusual. Se lo digo, el presidente Kast reconoce la llamada del 18 de febrero, dice que el presidente Boric le enunció los temas, el presidente Boric dice que se los explicó, el presidente Kast dice que le pide rectificar, el presidente Boric dice que le pide, el presidente Kast dice que le pide aclarar, el presidente Boric dice que le pide una rectificación. ¿Es tan de fondo la pelea? ¿Es una cuestión más de formas? ¿Qué es lo que ha pasado realmente en esta jornada, diputado Sánchez? La verdad es que lo que planteas es solo una arista, solo un aspecto de lo que ha ocurrido, y creo que el presidente electo ha sido muy transparente. Esta situación, lo que está ocurriendo hoy día, no tiene que ver solamente con lo del cable chino, no tiene que ver con si se aclara o no, no solamente al menos, si se aclara o no los dichos del presidente respecto a cuándo fue y en qué extensión la comunicación respecto a la situación del cable chino, sino que es porque nos hemos dado cuenta y se ha dado cuenta el presidente electo con sus equipos que en el proceso de traspaso de información no ha habido sinceridad, no ha habido honestidad en cómo se plantea la situación actual de los ministerios, de las finanzas públicas, la situación actual en que está el Estado, y la verdad es que tratan de pintar un mundo de fantasía, tanto en privado como en público, donde supuestamente este gobierno ha hecho una labor exitosa y producto de eso no entregan el estado actual de los ministerios, de los servicios, de cada una de las carteras en la realidad en que se encuentran. Claramente esto es un problema, es algo en el fondo que no es deseable. Nosotros esperamos poder asumir, el presidente con sus equipos, desde el 11 de marzo con toda la información sobre la mesa. Eso no ha sido posible sobre la base de las conversaciones con el actual gobierno, y por eso es que el presidente electo ha señalado de forma muy transparente a todos los chilenos que desde este momento se inicia una nueva etapa donde vamos a estar con nuestros equipos, puntualmente los equipos del presidente que están trabajando con cada uno de los ministros, y nosotros también respaldando desde el Congreso, levantando toda la información a la que podamos acceder de forma pública, con requerimientos de transparencia, los antecedentes que están disponibles en la prensa, para hacernos una foto más exacta de cuál es la realidad actual del Estado de nuestro país, que sinceramente no es lo que dice el presidente Boric y sus equipos. Diputado, para que no quede en duda al respecto de lo que usted está diciendo, el tema no es el cable chino, entonces. No, el tema no, o sea, el cable chino es quizás la guinda de la torta, por decirlo de cierta forma. Es, digamos, el punto final de toda esta historia donde lamentablemente han habido muchos errores cometidos desde este gobierno. No ha existido la sinceridad necesaria con la administración entrante, y eso creemos es importante señalarlo de forma muy clara a todos los chilenos para que no existan dudas respecto a cuál es la situación real. Perdón, ¿y en qué otras instancias
instancias ha habido, de acuerdo a su percepción o a lo que los republicanos estiman, ocultamiento de información? Porque hasta aquí las bilaterales habían sido consideradas bien exitosas por ambas partes, reuniones muy cordiales, se había destacado incluso estos gestos de amistad cívica, pese a las diferencias evidentes en la posición de Boric y Kast, se había destacado precisamente aquello, que el interés superior del país, que las buenas tradiciones, que el llamado del jefe de Estado al otro, que no nos juntamos una vez, sino que dos e incluso tres, y termina todo de manera tan abrupta y da la impresión de que todo tenía que ver con el cable chino, pero usted nos dice, esta es solo la guinda de la torta, hay otras áreas donde se nos ha ocultado información. ¿Dónde se ha ocultado información? ¿En qué bilaterales ha tenido usted ese feedback de que efectivamente los ministros en ejercicio no están siendo transparentes con los que van a asumir los cargos respectivos? Bueno, aquí claramente la información más al detalle de cada uno de los aspectos lo tienen los ministros y sus subsecretarios que han participado en cada una de estas bilaterales. Yo le puedo contar, al menos de lo que he podido ver yo en las áreas donde yo me desempeño con mayor intensidad, en defensa, la situación que existe hoy día respecto de los amarres en las contrataciones en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, que han tratado de disfrazar como algo absolutamente normal, algo absolutamente corriente, y la verdad es que eso no es honesto. Ha existido un proceso muy deliberado donde han intentado dejar, digamos, amarrada o sin ninguna posibilidad de que después salgan de sus cargos personas que son de confianza exclusiva del subsecretario Edelstein. Y el otra área, en el fondo, en tiempos más recientes que hemos estado mirando con mucha intensidad es la situación respecto de este contrato con China, donde evidentemente hay hubo un proceso que se condujo durante varias semanas sin que se transparentara al país. Hubo un contrato ahí que llegó a firmarse, un decreto que llegó a firmarse por parte del ministro de Transportes, hubo requerimientos también presentados ante la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Esto se tramitó de forma verdaderamente express, generando en el fondo una situación donde eventualmente un Estado extranjero podía haberse beneficiado de un trato privilegiado por parte del Estado chileno. Y todo esto obviamente genera mucha preocupación, mucha inquietud, porque lo que vemos en los amarres, en contratos de último minuto, en contrataciones, en modificaciones, aquí también en la región de Valparaíso ha recibido mucha información respecto de cambios de jefaturas, en servicios regionales, de creación de nuevas divisiones para poder esconder de cierta forma a funcionarios que no quieren que sean removidos después del 11 de marzo. La verdad es que todo es bastante vergonzoso. Es una situación que sería lo óptimo no tener que hablar de esto en el fondo a todos los chilenos, que existe un actuar tan abusivo respecto por parte de la administración actual, perdón. Sí. Pero creemos que es importante decir esto en el fondo a todos los chilenos, porque es algo que no puede pasar oculto ni escondido. Diputado, perdón, entonces cuando llega hoy día José Antonio Kast temprano en la mañana en La Moneda, ¿ya existía este malestar previo de esto que usted me dice, de ocultamiento de información en distintas bilaterales, no solo el tema del cable chino, de contratos que usted dice que se han tratado de ocultar? Entonces, no es tan distinto de lo que plantea el diputado Winter, con quien conversaba Nicolás Vial hace algún instante, acá en estas mismas pantallas, que dice que es un libreto prearmado, como que José Antonio Kast llega con un guión dispuesto a tirar el mantel, si usted quiere. Acá en la reunión en La Moneda dice que es una suerte de espectáculo montado, ¿no? Que él venía con la disposición de tirar el mantel de alguna manera. Es bastante vergonzoso que de parte del oficialismo se acuse mala fe al gobierno entrante cuando son ellos los que están generando la situación que nos tienen este problema hoy día. Son ellos los que están amarrando funcionarios, son ellos los que están creando jefaturas nuevas para poder dejar ahí atados a personas de su confianza. Son ellos los que están tratando de generar contratos aprobados a la rápida con empresas controladas por estados extranjeros, y sin informarle de nada de esto al gobierno entrante. Pero, perdón, disculpe que me interrumpa, pero José Antonio Kast informar esto en el fondo en el eje de que supuestamente habían aquí presiones u hostigamiento de parte de la Embajada de Estados Unidos, cuando eran ellos los que estaban actuando de mala fe, generando contratos aprobados a la rápida para favorecer un Estado extranjero. Pero disculpe, el presidente electo reconoce en el punto de prensa que hace a las 11 de la mañana que Boric efectivamente lo llamó el día 18, que tiene esta comunicación telefónica y que le enuncia que es distinto. Por eso yo le preguntaba el tema semántico, porque el presidente Boric dice, yo le expliqué lo que estaba pasando. Y el presidente Kast dice, me enunció el tema del cable chino. El presidente Boric dice, me pide que rectifique. Y el presidente Kast dice que corrija. Entonces,
Da la impresión de que los hechos están expuestos y la percepción de los mismos entre Boric y Kast es la que cambia las cosas. ¿Existió la entrega de información o existió la entrega de información? Porque si el presidente Boric le enuncia o le explica o le dice, sabe que tenemos un tema con el cable chino, y resulta que 2 días después Kast no le contesta el teléfono, uno también podría decir, bueno, ¿dónde está la disposición del gobierno entrante de entrar en un tema sobre el cual va a tener que tomar decisiones? Yo creo que ese tema, el tema del cable chino, que como hemos dicho es solo una de las aristas, se da por resuelto con el reconocimiento personal del actual ministro de Transportes, que él señaló que al ministro entrante no le habló de esto en su bilateral. Y yo creo que ahí queda evidentemente claro que hubo un ánimo de ocultar la información, no querían que esto se supiera, hubo un actuar concertado. Aquí hay subsecretarios en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas y la Subsecretaría de Telecomunicaciones que tenían que incidir en esto y son ambos militantes del mismo partido político. Entonces aquí tienen que entrar a darse explicaciones sinceras y reales respecto de cuáles son los intereses detrás de aprobarle a la rápida, porque eso es lo que pretendieron, a pesar de que después cuando se vieron pillados, revocaron el contrato. Pero lo que tienen que explicar ellos es cuáles eran los intereses que estaban ocultos detrás de aprobar a la rápida un contrato que favorecía al Estado chino y donde al parecer estaban resolviendo esto todo entre amigos. Diputado, ¿y cuál es ese interés? Porque usted dice de un mismo partido, evidentemente aquí usted está apuntando al subsecretario que es militante del Partido Comunista. ¿Hay un interés especial de carácter económico, de carácter político? ¿Qué es lo que usted ve ahí? Porque está haciendo una imputación que no es menor. Yo puedo especular respecto de eso, pero lo que yo digo, y creo que es lo más responsable, es que ellos expliquen cuál es el interés que hay detrás de esto. Porque claramente aquí había un contrato que se pretendió aprobar a la rápida que favorecía a una empresa estatalmente controlada desde China, y serán ellos los que tendrán que dar explicaciones respecto de cuál era la razón para aprobar esto a la rápida, cuando en la gran mayoría de los otros casos esto toma mucho más tiempo, mucho más de un año, y esto, el decreto se firmó en 60 días. No soy yo el llamado a especular o conjeturar por qué es que ellos lo aprobaron en 60 días. Tiene que ser el subsecretario de Telecomunicaciones el que diga por qué ocurrió eso. Diputado, evidentemente cuando el presidente electo José Antonio Kast vaya en este viaje a Estados Unidos, que va el jueves y vuelve el domingo, va a participar de esta reunión a la cual cita Donald Trump, que es el Shields of America, el escudo de las Américas, que básicamente es una coordinación de países para evitar la injerencia china en el continente. No es muy distinto de aquello. ¿No hay una subordinación hacia el gobierno norteamericano? Se lo pregunto, sobre todo teniendo en cuenta que el principal socio comercial de Chile es, por lejos, China, no Estados Unidos. El 40% del destino de las exportaciones chilenas son China y menos del 15% son Estados Unidos. Entonces ahí hay un equilibrio que es muy complicado, porque usted le puede cerrar la puerta al cable chino y quedar bien con Donald Trump, pero probablemente eso va a generar un impacto en las relaciones comerciales entre Chile y China. Y allí los intereses económicos naturalmente se van a perjudicar a empresas chilenas que exportan a Chile, a empresas chinas que invierten en nuestro país con toda la generación de empleo que eso implica. Por decirlo muy sencillo, las cerezas chilenas no se van al Año Nuevo norteamericano, se van al Año Nuevo chino. Las exportaciones y las principales inversiones de telecomunicaciones no vienen de empresas americanas, vienen de empresas chinas. Por eso le pregunto, ¿no hay una subordinación al ir a este Shields of America 4 días antes de asumir el mando y probablemente con la decisión de no perseverar en este proyecto de cables subterráneos chinos? Dos cosas ahí. En primer lugar, al menos la información que tengo yo, es que esta reunión convocada en Estados Unidos dice relación con cuáles son las políticas y la coordinación internacional en medidas de seguridad, de lucha contra el crimen organizado y de aseguramiento de nuestras fronteras. Esto no es contra un país en particular. Y en segundo lugar, yo lo he dicho por lo menos, y nosotros hemos sido muy claros desde el Partido Republicano, y creo que desde la oficina del presidente electo también ha sido así. Lo que nos interesa es mantener hacia el futuro las relaciones amistosas que hemos tenido con todos los países que son nuestros socios comerciales o políticos históricos. Aquí pretendemos ponerle fin a lo que ha sido la lógica durante este gobierno, la administración del presidente Boric, donde el presidente Boric confunde las relaciones exteriores de nuestro país con cuáles son sus afinidades o amistades personales. Nosotros queremos trabajar con Estados Unidos, con China, con los países europeos, que también tenemos trabajo y
alianzas comerciales desde hace mucho tiempo, con todos los países del mundo, pues, sin duda también aquí en Latinoamérica. Nuestras relaciones internacionales como país son muy relevantes y esto tiene que estar por sobre las sensibilidades particulares que pueda tener cada uno y que son diversas incluso dentro de todos los partidos políticos, de todos los sectores. Diputado, perdón. Aquí lo importante es que en el caso puntual que discutimos ahora, nuestras relaciones comerciales con China sigan fluyendo y nuestras relaciones también comerciales, políticas, diplomáticas, de todo tipo, con Estados Unidos también mejoren y superemos los impases de estos últimos años. De hecho, entiendo que la secretaria general del partido de usted está en China por estos días, no sé si regresó ya, pero estaba en China hace poco, lo vi ayer. Lo que solamente. Señal de que no hay ninguna animadversión y lo que buscamos nosotros es fortalecer nuestras relaciones comerciales y diplomáticas con todos los países del mundo. Antes que se nos vaya el tiempo, quiero llevarlo para allá porque si técnicamente y desde el punto de vista de la fluidez de las comunicaciones no hay un cable de fibra óptica subterráneo que una China con Sudamérica. Y la pretensión de este proyecto era transformar a nuestro país en una suerte de hub tecnológico y desde allí exportar servicios, una cuestión que es una ambición declarada del Estado de Chile, no de este gobierno, es una política de Estado que viene de gobiernos anteriores incluso, que se vería beneficiada eventualmente con este proyecto. Si el proyecto es técnicamente viable y desde el punto de vista de las comunicaciones, lo que ha dicho el gobierno chino, no implica un riesgo para terceros, en este caso Estados Unidos, el gobierno de José Antonio Kast debería evaluarlo, volver a tramitarlo y darle eventualmente su aprobación, aunque moleste a Estados Unidos. Esto no es un tema de molestias o no para un país u otro. Aquí lo que falta en nuestro país en general, no tiene que ver solo con este contrato, son evaluaciones de seguridad nacional estratégicas en todo este tipo de contratos. En la mayoría de las licitaciones públicas, lo único que se ve desde la administración en Chile es el precio, o sea, quién te cobra menos, y las condiciones técnicas, o sea, que el producto que se oferta reúne las condiciones técnicas comprometidas y requeridas por el Estado de Chile. Entonces, llegamos hoy día a un punto donde todo lo que tiene que ver con infraestructura crítica, nosotros tenemos la responsabilidad y el deber de evaluarlo más allá. Y tenemos que ver, por ejemplo, cuál es el tratamiento que recibe en China los datos personales que procedan desde Chile y que en Chile a fines de este año va a entrar en vigencia una nueva ley de protección de datos personales que tiene estándares que sin duda están mucho más alineados con los principios europeos que los que operan hoy día y rigen. Perdón, en ¿y si China? eso se garantiza? En China, el Estado... Si se En garantiza Chile, el la Estado seguridad hoy del día... trato de los datos, del manejo de la información. Es que eso es lo que tiene que evaluarse. Por eso, si eso se garantiza, el presidente Kast debiera... Por eso, si eso se garantiza, porque hoy día ustedes tienen a la secretaria del Partido Republicano, está en China. El embajador de ese país en nuestro país ha dicho que este es un proyecto completamente seguro, que no puede ser violado en ninguna parte del cable, salvo en los 2 puntos de entrada y salida y que están las garantías dadas y que no hay afectación a terceros. Si eso se verifica y se garantiza que el trato de la información es adecuado y seguro, ¿el gobierno de José Antonio Kast debiera reevaluar la posibilidad de darle luz verde a este proyecto? Si eso es seguro. En el punto. Aquí hay que revisar el tratamiento de datos, hay que revisar la conveniencia de que un país extranjero tenga control de infraestructura crítica chilena en múltiples áreas, donde al parecer nosotros estamos poniendo todos los huevos en una misma canasta. A mí me genera muchas dudas, porque hoy día empresas estatalmente controladas de China... Es que de hecho el otro cable que hay en el Humboldt que se está construyendo con Google, diputado. Pero vamos más allá, no es todos los huevos en la misma canasta, es exactamente lo contrario. Vamos más allá de los cables de fibra óptica. Hoy día, empresas estatalmente controladas de China tienen 2 tramos de la Ruta 5. Controlan Chilquinta y CGE. Controlan un 30% de Transelec. Se van a abrir pronto las nuevas licitaciones de los puertos, los principales puertos de nuestro país. Ellos ya han manifestado intenciones de postular ahí. Tenemos además sobre eso el dato del cable de fibra óptica. Entonces aquí es un tema de ese práctico también. Queremos tener todos los huevos en un mismo canasto. Queremos dar la posibilidad de que cualquier país extranjero, porque hoy día es el caso de China, pero puede ser cualquier otro, puede apretar un botón y dejarnos sin infraestructura crítica. Yo creo que es un tema que tenemos que darle una vuelta y es muy difícil aquí en transmisión, en vivo, hacer una definición o tomar una definión en un sentido u otro cuando estamos hablando de algo tremendamente complejo por la situación particular en la que estamos hoy día, donde empresas estatalmente controladas de un país determinado tienen una participación dominante en industria eléctrica, en industria, digamos, de autopistas concesionadas. Existe una situación ahora con un cable de fibra óptica, está la situación de los puertos que se van a abrir en poco tiempo más y probablemente ellos van a ofertar precios que van a ser bastante competitivos. Entonces, esto hay que conversarlo, hay que darle una vuelta y no puedo yo generar definiciones.
Es muy difícil revisar contratos que están ya actualmente adjudicados. Hay que revisar las reglas como están establecidas ahí. Hoy día estamos en una situación compleja, hay que reconocerlo, pero hay que revisar todo esto y obviamente será la próxima administración la que tome definiciones en esta materia. Perfecto, diputado Luis Sánchez, subjefe de bancada de los republicanos, le doy las gracias por esta conversación.